cuando las legiones aplastaron al ejército de la reina del desierto en las afueras de la ciudad. Dorada en el año 272, sus comandantes esperaban la muerte. En cambio, presenciaron algo mucho más calculado. Roma había perfeccionado el arte de destruir gobernantes sin matarlos, convirtiendo monarcas desafiantes en monumentos vivientes al poder imperial. Para las mujeres que portaban coronas, la derrota significaba enfrentar una brutalidad diseñada no solo para castigar, sino para borrar la dignidad misma. Bajo la ley romana, las cautivas de guerra no tenían protección legal alguna. Los prisioneros militares existían en una categoría que les despojaba de toda salvaguarda otorgada a los ciudadanos. El principio conocido como derecho de gentes sostenía que la derrota militar transformaba a las personas libres en propiedad. Una vez que una ciudad caía o un ejército se rendía, sus habitantes quedaban legalmente esclavizados sin importar su estatus anterior. Una reina no poseía más derechos que el soldado más humilde de su ejército derrotado. Este marco legal creaba una realidad aterradora. Los ciudadanos romanos poseían derechos que los protegían de ciertos castigos. Azotar a un ciudadano romano se consideraba escandaloso. Ejecutarlo sin juicio provocaba indignación. Pero los cautivos extranjeros, sin importar su sangre real, no tenían tales protecciones. Podían ser maltratados, exhibidos, vendidos o asesinados según el capricho de sus captores. La ley romana no hacía excepciones por género ni por nobleza. Las 12 tablas, el código legal más antiguo de Roma del siglo V antes de nuestra era, establecieron estos principios con claridad brutal. Los prisioneros tomados en guerra se convertían en propiedad del Estado romano o se distribuían entre los soldados. Las mujeres de linaje real descubrieron que su antiguo poder no significaba nada una vez que las cadenas reemplazaban sus coronas. Los historiadores documentaron esta realidad legal cuando describieron el tratamiento de la realeza británica derrotada, señalando que los oficiales romanos no dudaban en violar a quienes antes comandaban ejércitos y administraban justicia. Las cautivas enfrentaban vulnerabilidad adicional. La cultura militar romana, forjada a través de siglos de conquista, consideraba a las mujeres capturadas como botín de guerra, mientras algunos prisioneros de élite podían ser alojados con relativa comodidad pendientes de rescate o negociación política. La mayoría enfrentaba degradación inmediata. La línea entre prisionera de guerra y esclava existía solo en papel. En la práctica, la derrota disolvía todo estatus anterior, dejando a las reinas cautivas, vulnerables a un tratamiento que hubiera sido impensable si hubieran poseído ciudadanía romana. Los triunfos romanos transformaban la victoria militar en espectáculo público y las cautivas reales servían como pieza central de estas elaboradas procesiones. Cuando un general recibía permiso del Senado para celebrar un triunfo, comenzaban los preparativos para un desfile que exhibiría el dominio de Roma por las calles para que todos lo presenciaran. La ruta se extendía desde el campo de Marte a través del foro hasta la colina capitolina, cubriendo casi 4 kilómetros de vías congestionadas. Estas procesiones seguían un orden cuidadosamente coreografiado, diseñado para maximizar el impacto psicológico. Músicos y animadores lideraban el desfile, seguidos de carretas que portaban pinturas y modelos de ciudades conquistadas y tierras distantes. Animales salvajes de territorios exóticos eran conducidos encadenados, ofreciendo a los romanos un vistazo del mundo desconocido que sus legiones habían sometido. Luego venían los prisioneros de guerra, caminando con grilletes en el corazón del espectáculo. Los gobernantes capturados marchaban al frente de la columna de prisioneros, sus vestimentas reales a menudo dejadas intactas para enfatizar la magnitud de su caída. Reinas que habían comandado ejércitos ahora arrastraban cadenas ante multitudes que las abucheaban y celebraban su humillación. El contraste era deliberado. Al exhibir a monarcas con su completa regalia mientras estaban atadas e impotentes, Roma comunicaba un mensaje que resonaba mucho más allá de los muros de la ciudad. Ningún reino estaba fuera de alcance. Ningún trono garantizaba seguridad. La procesión triunfal servía múltiples propósitos más allá de la celebración. Demostraba el poderío militar romano a potenciales aliados y enemigos por igual.
satisfacía la sed de sangre de ciudadanos que ansiaban prueba visible de victoria y proporcionaba un escenario para la degradación sistemática de quienes se habían atrevido a resistir la expansión romana. Para las cautivas de sangre real, el triunfo significaba soportar la mirada de miles mientras eran despojadas de toda dignidad. El viaje típicamente tomaba un día entero, con la procesión moviéndose lentamente, para permitir a los espectadores a lo largo de la ruta observar cada detalle. Las reinas cautivas caminaban este guantelete sabiendo que su destino pendía de un hilo. Algunas sobrevivirían el día, otras no verían el atardecer. La incertidumbre misma servía como tortura, obligando a las derrotadas a contemplar su perdición, inminente con cada paso por calles, repletas de romanos celebrando. La reina del desierto marchó por Roma con cadenas de oro. Había tallado un imperio que se extendía desde las arenas del sur hasta las tierras del norte, desafiando la autoridad romana a través del oriente. Cuando el emperador finalmente aplastó sus fuerzas en el año 272 y capturó a la reina mientras huía hacia tierras persas, ganó más que una victoria militar. Adquirió el símbolo perfecto para su próximo triunfo. Las crónicas imperiales, una colección de biografías escritas en el siglo IV, proporcionan descripciones detalladas de su aparición en la procesión triunfal del año 274. El relato, probablemente basado en testimonio de testigos presenciales, describe un espectáculo diseñado para abrumar a los observadores con su opulencia y crueldad. La reina fue adornada con joyas que capturaban la luz solar, transformándola en un monumento resplandeciente al poder de Roma sobre los reinos más ricos del Oriente. Pero fueron las cadenas las que atrajeron más atención. Estas no eran simples grilletes de hierro destinados meramente a restringir. La cautiva caminaba atada con pesadas cadenas doradas, tan masivas que guardias marchaban junto a ella para ayudar a soportar su peso. La elección del oro era deliberada. Estas cadenas simbolizaban la misma riqueza que ella había comandado, ahora convertida en el instrumento de su servidumbre. Su persona entera se había transformado en una exhibición ambulante de riquezas conquistadas. Las fuentes antiguas notan que la prisionera mantuvo una compostura notable durante toda la prueba. A pesar del peso de las cadenas doradas y las horas de marcha lenta a través de multitudes hostiles, se condujo con dignidad. Esta misma defensa pudo haberle salvado la vida. El emperador, impresionado quizás por su porte o calculando que su existencia continua servía mejor a sus propósitos, que su muerte la perdonó de la ejecución que esperaba a la mayoría de gobernantes cautivos. En cambio, el emperador le otorgó una villa cerca de Roma, donde vivió sus años restantes. Algunos relatos afirman que se casó con un senador romano y se convirtió en parte de la sociedad aristocrática, sus hijas casándose con familias nobles. Si esto representaba misericordia o una forma más sutil de humillación permanece debatido. La cautiva pasó sus décadas finales como un recordatorio viviente del poder de Roma. Su presencia en la sociedad italiana era una demostración constante de que incluso las reinas más poderosas podían ser reducidas a dependencia romana. En el año 60 de nuestra era, cuando el rey de las tribus del norte murió, dejó un testamento diseñado para proteger su reino y familia. Legó la mitad de su territorio al emperador y la mitad a sus dos hijas, esperando que este compromiso preservara la independencia mientras satisfacía las demandas romanas. La estrategia falló catastróficamente. Los oficiales romanos, liderados por el procurador imperial, ignoraron el testamento por completo. Confiscaron las tierras y propiedades, declarando todo el reino perdido. Cuando la reina protestó esta violación, enfrentó un castigo que demostró cuán poca protección ofrecía el estatus real a gobernantes derrotadas. Los historiadores, cuyos familiares sirvieron en estas tierras durante este período, registraron lo que siguió con inusual franqueza para cronistas antiguos discutiendo tales asuntos. La soberana fue públicamente sometida a castigo corporal. La flagelación sola representaba una violación profunda. Golpear a un ciudadano romano requería justificación legal y salvaguardas procesales. Flagelar a una reina de un reino aliado constituía un acto de humillación deliberada. Pero los romanos fueron más allá.
Las hijas de la reina, probablemente adolescentes y ciertamente solteras, fueron violadas por soldados romanos. Los cronistas describen estos asaltos con lenguaje escaso que transmite su propio horror ante eventos que violaban incluso las sensibilidades romanas sobre conducta aceptable. El historiador señala que la gobernante fue flagelada y sus hijas violadas, colocando estos crímenes en el centro de su explicación para la rebelión que siguió. El abuso no fue violencia aleatoria, sino degradación calculada diseñada para quebrar a la familia real y demostrar dominación romana sobre el pueblo. La naturaleza pública de estos crímenes multiplicó su impacto. Esta no era violencia cometida en secreto, sino humillación ejecutada ante los súbditos. Al abusar de la familia real frente a su pueblo, los oficiales romanos enviaron un mensaje sobre el destino que esperaba a quienes cuestionaban la autoridad imperial. El abuso físico y la violación de la soberana y sus hijas estaban destinados a aterrorizar a toda una población para someterla. La estrategia fracasó espectacularmente. En lugar de aplastar la resistencia, el abuso de la familia real encendió una rebelión que casi expulsó a Roma de estas tierras. La reina levantó un ejército que destruyó 3 ciudades romanas, incluyendo la capital provincial, masacrando a decenas de miles de ciudadanos romanos y sus aliados. Los historiadores preservan un discurso que atribuyen a la líder en el cual declara que lucha no como una reina buscando preservar su reino, sino como una mujer vengando su cuerpo abusado y el honor violado de sus hijas. La rebelión terminó en derrota en un campo de batalla desconocido, donde la disciplina romana y el posicionamiento táctico superaron a las fuerzas, mucho más grandes. Los cronistas afirman que la gobernante se envenenó antes que enfrentar captura. El destino de sus hijas queda sin registro. Ellas desaparecen de los relatos históricos después de la violación inicial, sus historias perdidas en el silencio. Mientras las procesiones triunfales serpenteaban por Roma hacia la colina capitolina, las gobernantes cautivas sabían que su viaje podría terminar en la prisión antigua, conocida en latín como el calabozo. Esta estructura antigua, construida en la pendiente noreste de la colina, servía como la parada final para los enemigos más notables de Roma, mientras el triunfo continuaba. Al templo de Júpiter, donde el general victorioso haría ofrendas. Los prisioneros condenados eran conducidos aparte para enfrentar ejecución. El calabozo consistía en 2 niveles. La cámara superior servía como celda de retención, pero el calabozo inferior, accesible solo a través de un agujero en el techo, se convertía en la cámara de ejecución. Aquí, en oscuridad y inmundicia, los enemigos de Roma encontraban su fin. El método variaba. Algunos eran ejecutados por asfixia, otros eran dejados para morir de hambre. El proceso permanecía deliberadamente oculto de la vista pública, ocurriendo mientras las multitudes celebraban en las calles arriba. El jefe tribal que había unificado las tribus contra Julio César ejemplificó este destino. Después de su derrota en el año 52 antes de nuestra era, César lo mantuvo en prisión durante 6 años antes de finalmente desfilarlo por Roma en el triunfo del año 46. El líder, una vez vigoroso y comandante, se había deteriorado durante su cautiverio hasta aparecer como una figura quebrada ante las multitudes romanas. Después de la procesión, fue conducido al calabozo y ejecutado. El rey de tierras africanas enfrentó un final similarmente brutal, después del triunfo del año 104 antes de nuestra era. Según relatos antiguos, cuando fue bajado a la cámara inferior del calabozo, el rey enloqueció de terror. Fue dejado para morir de hambre durante 6 días, sus gritos resonando por las paredes de piedra mientras Roma celebraba arriba. El historiador registró sus palabras finales, reportadamente preguntando en delirio qué tan frío es este baño romano. Un líder de la revuelta que terminó con la destrucción de la ciudad santa en el año 70 fue exhibido en el triunfo antes de ser ejecutado en el sitio tradicional en el foro. Los cronistas documentaron cómo la procesión triunfal pausó en el templo de Júpiter mientras mensajeros esperaban palabra de que la ejecución se había llevado a cabo. Solo después de confirmación de la muerte del líder enemigo concluyeron las ceremonias. No todo gobernante cautivo enfrentaba ejecución inmediata.
La decisión recaía en el general triunfante y cada vez más bajo el imperio con el emperador mismo. Algunos prisioneros resultaban más valiosos vivos, sirviendo como símbolos permanentes de victoria romana o como herramientas de negociación en futuras tratativas. Pero para aquellos marcados para muerte, el triunfo ofrecía solo un respiro temporal antes del descenso a la oscuridad del calabozo. El tratamiento de reinas capturadas por soldados romanos revela cómo operaba el poder en el mundo antiguo. Los sistemas legales que protegían a ciudadanos se evaporaban en el límite de la conquista. La dignidad otorgada a la nobleza se disolvía en la derrota. Estos casos, documentados por cronistas antiguos, nos obligan a confrontar la crueldad deliberada incrustada en la conquista romana. La flagelación de la soberana del norte, las cadenas doradas en la reina del desierto, las ejecuciones siguiendo triunfos no fueron aberraciones, sino políticas calculadas, diseñadas para quebrar resistencia y exhibir poder. Toma un momento para considerar cómo la humillación sistemática de realeza derrotada moldeó los temores que mantuvieron a los enemigos de Roma sumisos durante siglos. Las paredes de piedra de la prisión antigua aún están en pie en Roma, un recordatorio de que los triunfos celebrados en textos antiguos fueron construidos sobre sufrimiento humano. Reinas que comandaban ejércitos y administraban justicia se encontraron reducidas a espectáculos, su degradación transformada en entretenimiento para multitudes que nunca consideraron el costo del imperio escrito en vidas quebradas y dignidad robada. Si hubieras sido testigo de estas procesiones triunfales, ¿habrías celebrado o cuestionado? ¿Dónde trazas la línea entre justicia y crueldad cuando los vencedores escriben la historia? Déjame tus pensamientos honestos en los comentarios porque esta pregunta me persigue cada vez que leo estos relatos antiguos.